de cantar el cántico de Moisés. Después de cantar. Está ahí en Apocalipsis 15. Pero bueno, lo dejamos para después. 1 Timoteo, capítulo 5. ¿Amén? Si bien son instrucciones de varias obligaciones y de varias cosas que el apóstol Pablo le da a su hijo, dice él, en la fe, a Timoteo, si bien es para él, es también para nosotros, ¿no? Amén. Para todos los creyentes, para todos que hemos sido llamados por el Señor, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Así que si se lo dice a Timoteo, también nos lo dice a nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Te rogamos que hoy el predicador pueda expresar tus palabras, Señor, con sabiduría, Señor, y que puedan ser sazonadas con sal, tus palabras, y que los oyentes puedan tomar la palabra y atesorarla en su corazón y ponerla por obra, Señor, para que dé fruto, Señor, apacible de justicia, para conocerte más a ti, el único dador de la vida. Amén. Amén. Dice el 5.1 de 1 Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Aquí nos está exhortando el apóstol de cómo debe ser nuestro trato, ¿no? Si bien aquí cuando dice no reprendas al anciano, no está diciendo el anciano como ministro, sino que es al anciano, ¿no? Fíjese de dónde Pablo siempre que dice algo, siempre lo toma del Antiguo Testamento. Él fue instruido con el Antiguo Testamento, con la Torá. Y también Jesús, cuando da las parábolas, ahí en Lucas 21, Mateo 21, podemos ver la parábola de la viña. Y es también tomada de Isaías 5, ¿no? El Señor hablando. Muy importante, cuando nosotros preguntamos qué es el Evangelio, todo en nuestra mente ya hemos sido instruidos y se va a 1 Corintios 15, ¿no? 15:3. ¿Cómo? Y 4. 3 y 4. Pero dice conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y eso nunca hay que olvidarse, porque Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Las Escrituras es lo que avala nuestra fe. Lo que avala no es una fe sin razón, una fe ciega, no, es una fe que ve. Es una fe que ve al Señor. Entonces tiene que estar basada en las Escrituras nuestra fe. Y también Jesús, ahí en Lucas 24, cuando les empieza a hablar acerca de Él, dice, ¿cómo comienza? Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les anunciaban lo que la Escritura dice todo de él, lo que todo de Él decía. Entonces, que Jesús, para predicar el Evangelio, Moisés, los profetas y toda la Escritura. Amén. Fíjese en Levítico 19. Esto es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Toda la palabra es útil. Y el Antiguo Testamento todavía está vigente, ¿no? No es que no. Hay pastores que dicen que proverbios no se debe enseñar, que son solo consejos, que no es doctrinal. Para mí está muy equivocado, ¿no? Proverbios es un libro hermoso y es doctrinal. Dice Proverbios 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Por qué debemos honrar al anciano y levantarnos delante de las canas? ¿Y por qué? ¿Y honrarás el rostro del anciano? Porque debemos tener temor de Jehová. Eso es tener temor de Jehová. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Mateo 18? ¿No? Mateo 18. ¿Qué dice?
¿Alguien? Mateo 18. ¿Se acuerdan? De eso de exhortar al hermano: si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, ¿no? Eso lo dice Jesús. Fíjese, de todos modos, Levítico 19, 17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. ¿De dónde venía Mateo 18? Está afirmado también aquí en Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no te participes de sus pecados. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. Entonces, volvemos a Timoteo. Si no reprendas al anciano, sino aliéntale como a padre, ¿no? Con temor, como bien nos manda el Levítico, honrando las canas. A los más jóvenes como hermanos. Sino como qué trato que tienen los hermanos, ¿no? Aquellos que tienen hermanos de sangre, podemos dar fe de esto, ¿no? Acá está diciendo eso el apóstol Pablo: a los más jóvenes como hermanos. Quizás hay hermanos en la fe que yo no los amo como a mi hermano Marcos, ¿no? O amaba a mi hermano Rodrigo. Yo con mi hermano Rodrigo teníamos una relación que nos podíamos decir cualquier cosa y no nos íbamos a ofender, o si nos ofendíamos, al otro día estábamos juntos o a las horas, ¿no? Y así manda el Señor que debe ser, entre hermanos, entre aquellos que confesamos tener el mismo Padre, ¿no? Así debe ser, que nada nos ofenda, sino que perseveremos. Y bueno, el de última no agarramos las pilas, pero al otro día estábamos juntos de vuelta. Estábamos juntos y persistimos, ¿no? Porque teníamos claro que éramos hermanos y que nada nos podría separar. A las ancianas como a madres, ¿no? Y uno como le habla a la madre también, con amor, como un padre. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Acá nos hace esa aclaración, ¿no? Con toda pureza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay, decía un pastor que un siervo del Señor se tiene que cuidar de las 3 P, ¿no? Era poder, pollera y plata. Son las 3, el diablo siempre va a intentar venir por ahí. Entonces, a las jovencitas, porque hay muchas, la juventud es bella, ¿no? Hay mujeres que son bellas, pero no porque sean bellas, sino porque son jóvenes. Por eso, todas las jóvenes parecen ser bellas, pero después cuando va pasando los años ya pasa esa belleza, ¿no? Pasa, como a los hombres también nos pasa. Entonces, debe tener cuidado todo hermano que está delante de una jovencita, ¿no? Debemos tratarla con toda pureza, como a hijas, ¿no? Y aquí en el 3 comienza una cosa que hoy yo creo que sí, si algo podríamos decir que es para esa época, creo que esto podría entrar, ¿no? Que dice con las viudas, porque eran tiempos de guerra, donde los hombres iban a la guerra, donde hoy hay bastante paz, más en Argentina, que es un país que no va a la guerra, que no tiene servicio militar. Entonces, no hay tantas viudas que cumplan los requisitos que acá Pablo dice. Vamos a leerlo. El 5.3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Nos hace esa aclaración, que en verdad son. Y después nos va a aclarar, porque hay viudas que son de mentira, podríamos decir. Si hay viudas que en verdad lo son, entonces hay viudas que no. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hay un proverbio que dice que la casa y los bienes son la herencia de los padres, pero la mujer virtuosa es herencia de Jehová, ¿no? Y está dispuesto que los padres trabajen para los hijos hasta cierta edad, pero después
lo que es bueno y agradable delante de Dios es que los hijos ayuden a los padres. Entonces, si hay una viuda, deberían mantenerla primero los hijos o los nietos. Había viudas, se ve que evidentemente por no cargar a sus hijos o a sus nietos, se anotaban en la lista de las iglesias para ser sostenidas por la iglesia, o quizás para tener otra entradita, ¿no? Dejamos esto para los impuestos y con lo otro comemos y pagamos la patente del auto, ya sabes. Entonces Pablo da unos ciertos requisitos para... esto no era misericordia, ¿no? Sino que era una obligación mantener a las viudas. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Vamos a leer Lucas 2:37, hay un ejemplo de lo que es una viuda que en verdad era viuda, ¿no? Lucas 2. Eh, 2:36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años. Fíjense, era muy avanzada de edad y era viuda hacía 84 años. No se había vuelto a casar, sino que había tomado al Señor como su esposo. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Y qué leíamos aquí? Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, ¿no? Aquí tenemos a Ana, un ejemplo de lo que era una verdadera viuda. Perseveraba en el templo y en las oraciones, ¿no? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjense, y esto, hermanos, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el Evangelio de Lucas. Cómo servía esta anciana a la iglesia con ayuno y oración, orando, intercediendo por los ministros, intercediendo por la obra, ¿no? Esta, dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjense, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta anciana, de 84 años por lo menos, si no es más 7, no se apartaba del templo, servía a Dios noche y día con ayunos y oraciones, y ella sabía lo que los estudiosos, los fariseos y los escribas nunca supieron y nunca lo vieron. Ella, con ayunos, oraciones y trabajando en el templo, sabía lo que la Israel entera no supo. Ese Jesús, ese niño, era el Mesías. Ese niño era el Salvador del mundo. Fíjense cómo Dios también esperaba en Dios. Y Dios, a los que esperan en Él, a ninguno defrauda. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que Ana es un fiel ejemplo de lo que es una viuda que debe ser sostenida por la iglesia. Dice en el 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Y fíjense cuántos hombres o mujeres hoy están entregados a los placeres. Más allá de que sean viudos, viudas, o estén con sus maridos, o estén solteros. La Biblia nos dice que la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Por qué? Porque vive para su carne. Y la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. O sea que, ¿qué debemos hacer por nuestros parientes que están entregados a los placeres? Bueno, como hacía Ana, ¿no? Orando, ayunando, intercediendo al Señor para que les dé vida.
para que abra sus ojos. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Fíjese, y usted calcule cuáles serían los placeres en el año 63 más o menos después de Cristo. Lo básico es lo mismo que ahora, ¿no? Pero hoy se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado. Y qué fácil es caer en los placeres de este mundo. Por eso es otro trabajo para las viudas, orar y interceder por todos los hermanos, para que no se entreguen los placeres. En el 7 dice, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. ¿No? Leíamos anteriormente que los diáconos, los obispos deben ser irreprensibles, y aquí dice que también las viudas deben ser irreprensibles. Resumiendo, todo aquel que invoca el nombre del Señor debe ser irreprensible. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Y aquí no está hablando de quiénes, de los hijos o los nietos de estas viudas, y de los hijos que debemos servir a los padres, ¿no? Siguiendo el libro, ¿no? Siguiendo el contexto, bien sabemos que decimos, ¿no? Que aquel que no provee para su casa hay que proveer también de Cristo, los hombres, sí, amén a eso. Pero siguiendo el libro nos está hablando de los hijos y de los nietos. Mandan también estas cosas para que sean reprensibles, y todo aquel que ve a sus padres tener necesidad. ¿Cuántos dicen, no, mi papá no es creyente, o sea que yo estoy peleado con él y ni lo voy a saludar? Eso está mal. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y está hablando, seguimos el contexto, a las viudas debería sostenerse ¿con qué? Con dinero, con alimento, con lo que una viuda necesita para vivir. Y aquí nos está diciendo que con algo material nosotros podemos negar nuestra fe y podemos ser peor que un incrédulo. Que un hermano venga, se reúna miércoles, domingo, se sepa toda la Biblia de memoria y predique y que haga todo lo que un cristiano debe hacer, pero no provee para lo de su casa, en algo material, en algo tan sencillo, que dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Y yo me acuerdo de Jacob y Esaú, como Esaú vendió su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de guisado, algo espiritual, porque ser primogénito, tener la bendición del Padre, es algo espiritual. Yo no tengo un papelito cuando nací primero, o mi hermano, o el que nace primogénito, un papelito y sellado por sus padres, puedo tener primogénito. No, es algo que Dios da. Es como por algo físico, vendió su primogenitura. Así que, ¿cómo debe ser el testimonio del creyente, no? Dice el 9, se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Si bien la Biblia no prohíbe, es más, a las jóvenes manda que se casen de vuelta, pero dice que debería ser marido de un solo marido, perdón, esposa de un solo marido, para que la iglesia lo reconozca. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. ¿Conoce alguna viuda así? ¿Usted? Fíjense que alto que estaba, ¿no? Porque si bien la Biblia no prohíbe que se vuelvan a casar una vez muerto, se puede volver a casar. Pero nos da una lista para no equivocarnos. Evidentemente para no equivocarnos.
Y el 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, ¿no? Pero ahí sí, la Biblia nos dice que si quedó viuda, puede casarse. Pero evidentemente una viuda que se acerca al templo y que hace un pacto con Dios en servir en el templo, en perseverar en las oraciones, y bueno, lo que era Ana, ¿no? Evidentemente si esa mujer se volvía a casar, ¿qué dice? Porque impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, ¿no? No me acuerdo bien ahora el pasaje bien, pero había en el Antiguo Testamento, cuando una mujer hacía una promesa delante de Dios, delante del sacerdote, dice que si era soltera, si su padre la oía y no afirmaba esa promesa, Dios no lo tomaba, no se lo tomaba en cuenta. Si una mujer decía, si yo me comprometo y el padre lo oía, no lo tomamos en cuenta. Dios no lo tomaba en cuenta. Y si esa mujer era casada y su marido oía el juramento de su esposa y él se negaba, Dios tampoco lo tomaba en cuenta. Se ve que ahora no hay nadie, es viuda. Entonces Dios toma en cuenta lo que una viuda dice, ¿no? Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Evidentemente, deseos de la carne, ¿no? Así dice Pablo que a los que más vale casarse que estarse quemando, recomienda a los jóvenes, ¿no? El que no tiene el don de continencia, pues que se case, porque más vale casarse que estarse quemando. En el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué pasa? Cae en condenación. Por palabras, ¿no? Por un pacto que ella no pudo, entonces es muy severo la palabra, es muy seria. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y cuanto más hoy en día, ¿no? Con el Facebook, con el WhatsApp, con el celular y con todas las cosas que tenemos, cuanto más, ¿no? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Fíjense lo que quería Pablo, lo que quiere Dios, ¿no? Para las viudas jóvenes, que se casen, que se vuelvan a casar, que críen hijos. Fíjense, dice, gobiernen su casa. Todos sabemos que la cabeza del hogar es el hombre, ¿no es cierto? Amén. Fíjense cómo dice que gobiernen su casa. Leíamos recién que el que no provee para su casa es peor que los incrédulos. Entonces, ¿el hombre qué debería estar haciendo? Trabajando. Y la mujer es la que queda en la casa. Voy a buscar un versículo si lo encuentro. Ustedes se acuerdan del proverbio que dice que el hijo consentido va a ser vergüenza de su madre, dice. No dice de su padre, dice de su madre. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer debe gobernar su casa. Porque seguramente el padre está trabajando, proveyendo para las cosas de la vida, y la madre es la que se queda más tiempo con los hijos. Entonces, evidentemente es ella la que debe gobernar su casa y poner orden también. Dice que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Y me acuerdo David cómo dio a sus adversarios razón para que sus enemigos maldigan el nombre de Jehová o blasfemen el nombre de Jehová cuando pecó con Betsabé, ¿no? Y Dios los condenó, fue de condenar, porque había dado ocasión para que los enemigos de Israel hablaran, ¿no? Y esto debe ser, debemos como creyentes, debemos tener cuidado con esto, ¿no?
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y sabemos que aquellos que trabajamos o que estamos en contacto con el mundo, cómo nos están puestos los ojos sobre los cristianos, ¿no? Los hombres estamos así. Yo me acuerdo, trabajaba en una ferretería y al lado una estación de servicio de GNC, y las chicas con sus calzas, ¿no? Y por ahí salíamos a buscar algo afuera, entregaban lo que he pedido, y los que trabajaban conmigo ahí me estaban mirando a mí, así, a ver si yo miraba a las chicas. Están así, entre ellos, ¿viste? Pero si yo, por ejemplo, hacía así, ah, ¿viste? Te vi, ¿viste vos que...? Así está. No debemos darle al enemigo ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado, dice, en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Evidentemente había muchas viudas en aquella época. Hoy no tanto. Aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna viuda que entre en estos requisitos. En el 17, 5:17 dice los ancianos, y aquí sí dice, fíjese, dice ancianos, pero no es lo mismo que en el 5:1. Aquí los ancianos son los obispos, los pastores, que estaban a cargo de la congregación. Dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y a qué se está refiriendo con ese doble honor? Nos explica el apóstol. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando de salario. Pero fíjese la interpretación que Pablo, ¿no? ¿Eso de dónde lo sacó Pablo? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo sacó así, que se decía vulgarmente, un dicho vulgar, un proverbio chino. No, lo sacó de la Escritura, Deuteronomio 25. (25:4) dice. Fíjense, si yo leo esto, ¿cómo le hago a entender a usted que Dios está hablando de un anciano que debe ser digno de doble honor? Leyendo Deuteronomio, vamos a leer desde el 1, así tenemos un contexto. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en la tierra y le hará azotar en presencia según su delito, se da el número de azotes. Se podrá dar cuenta 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos. Y aquí el 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. El 5, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer sigue, se va por otro lado. Ahora, ¿cómo fue que Pablo interpreta eso? Que el obrero debe ser digno de su salario. La luz que tenía Pablo, ¿no? La relación que tenía Pablo con el Señor. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y ahora lo trae acá al Nuevo Testamento. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare, y digno es el obrero de su salario. Evidentemente, Pablo estaba en un nivel que nosotros no.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trillara, y digno es el obrero de su salario. A mí me asombró. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y aquí no está hablando de todos los miembros, sino que está hablando de los ancianos. ¿A quién debe reprenderlo delante de todos? Al anciano que persiste en pecar. A un hermano nuevo, a un hermano que vino hace poco, que se está congregando hace 1 mes, 2 meses, lo reprendés delante de todos, ¿qué va a pasar? No viene más. Pero los ancianos, evidentemente, deben ser personas maduras. Así lo hizo Pablo, ¿no? con Pedro, ¿no? Pedro estaba con los gentiles, comiendo todos, y cuando vinieron los judaizantes, dice, se apartó, y aún Bernabé fue apartado, y Pablo lo exhortó, ¿no? Delante de todos, porque era digno de condenar, dice. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Y cuántas veces no somos exhortados por la palabra? ¿Y cuántas veces hacemos las cosas con parcialidad? Fíjese en su corazón, ¿no? Llama un hermano a su casa, mira por la ventana, ese lo quiero. Y por ahí se llama a otro, no sé, decirle que no estoy. Pero los dos son hermanos en la fe, ¿no? O con algún pariente, voy a saber. No debemos hacer nada con parcialidad. En el Antiguo Testamento también nos dice que no menosprecies a tu hermano, ¿no? No te esconderás de tu hermano. Te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Y esto qué? ¿Por qué se imponían las manos? Para orar, evidentemente, para orar. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y en Levítico nos decía, ¿no?, que debemos razonar con nuestro hermano y entrarás en razón con él. ¿Para qué? Para no participar en pecados ajenos también. Y nos exhorta que nos conservemos puros. Evidentemente que si imponía con manos la ligereza, imponía las manos con ligereza, evidentemente podría pecar, ¿no? Si viene un mago, ¿no? Simón el mago, que él quería, dame a mí también eso, y quería comprarlo con dinero, para ir, bueno, sí, a ver, como el siervo de Eliseo, ¿no? Fue corriendo atrás de Naamán para que tenga los vestidos y el oro que le ofreció a Eliseo, y Eliseo le dijo que no. Y fue el siervo de Eliseo, sí, mirá, dámelo a mí. ¿Qué pasó? Se volvió como una lepra, ¿no? Por amar el dinero y no amar la obra de Dios. Así deben ser los ancianos, ¿no? Así deben ser los siervos del Señor, amar la obra del Señor y no el dinero. Si bien aquí en la vida nos exhorta que deben ser sostenidos, ¿no? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pero no debe ser su meta. En el 23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense, la Biblia, el apóstol Pablo le recomienda que tome vino, que no tome agua, sino que tome vino. Y yo no he encontrado ningún libro que diga que el vino es malo. La borrachera sí es mala, pero el vino es muy bueno. Incluso en la Biblia, el apóstol le recomienda a su amigo, a su hijo Timoteo, que no beba más agua, sino que use un poco de vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes enfermedades. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No hay nada oculto debajo del sol, dice, y lo que hacemos a oculto sobre las azoteas se proclamará. ¿No? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Hay hombres con pecados que no pueden esconder. Hay hombres que entre nosotros que fumaban, ¿no? Y acá se cuidaban, ¿no? Y vos les veías bajarse del auto y tirarse desodorante a full, pero abrían la boca y salía el olor a cigarrillo. Se hacen patentes, no pueden esconderse. Hay otros que no. Dicen más, a otros se les descubren después. ¿Qué debemos hacer? Tengamos pecados que se hacen manifiestos o que otros que lo podemos encubrir. Es ir delante del Señor y rogar al Señor, ¿no? Que no tengamos ni de uno ni de los otros, sino que estemos limpios delante de su presencia, que nos conservemos puros. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, ¿no? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Esas buenas obras están delante del Señor. No hace falta que nosotros las proclamemos, no hace falta que nos saquemos una selfie cuando estamos dando limosna, no hace falta tocar trompeta, sino que están delante del Señor. Y esas buenas obras, el Señor es el galardonador. Es decir, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Sea lo bueno o lo malo va a salir a luz. Va a salir a luz, tarde o temprano va a salir a luz. Amén. Hasta ahí, el día de hoy, hemos compartido todo el capítulo 5. Espero que el Señor nos haya dado luz. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que podamos conservarnos puros, Señor. Sabiendo, Señor, que tiempos difíciles, Señor, donde la maldad se multiplica, Señor, donde vemos que el amor de muchos se enfría, Señor, que podamos permanecer puros, firmes, Señor, hasta tu venida, Señor. Guárdanos, Señor, y instrúyenos una y mil veces en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.